para buscar de ti, Señor, y leer tu palabra, Señor. Te pido, por favor, que tú Gracias, nos Señor. alimentes Bendito seas tú, espiritualmente a Padre, Señor. través de tu Te damos palabra, gracias en que esta tú hora, Señor, hables a porque tú has nuestras sido vidas, bueno con Señor, nosotros, Señor. que Porque confrontes tú lo nos que has tengas que llevado y nos has confrontar, traído a Señor, y nuestros quitas hogares lo que con tengas bien, que Señor, quitar, en Señor. todo lo que hemos hecho en Te nuestra pedimos, vida, por Padre. favor, Te papá, que tú pedimos, por guíes favor, por esta la vida de cada lectura uno por de medio nuestros de tu hermanos, Espíritu Señor, que Santo, están Señor. aquí, Que sabemos que tú te Señor, gozas cuando presentes, a nosotros pesar de nos que no estamos reunimos a presentes buscar de ti, físicamente, Señor. Señor. Te pido, Tenemos por este favor, que hecho, nos Señor, hables que queremos leer, abundantemente, Padre, Señor, y queremos nos buscar de guíes. tu Que palabra, tú Señor. guíes a las Y te personas pedimos, que por hoy favor, que tu decían Santo Espíritu participar, Señor. Santo, Señor, Ayúdalos, Señor, nos ayude, a Señor. poder no perderse Danos de esa bendición que entendimiento, es participar, conocimiento, Señor. Señor, discernimiento. Y Te pido bendice a por cada uno de favor por mis esas hermanos, personas que Señor, aún Padre, te faltan lo por pido, llegar a Señor. Que unirse, aquellos, Señor, con Señor, que nosotros y están por esas todavía por llegar personas a sus porque casas, por Señor, te pido, alguna por otra favor, que los razón no se ayudes, pudieron que los conectar el bendigas, día de Señor. hoy. Te pido En que el los nombre de tu guardes y amado los Hijo ayudes, Jesús, Señor, en el Señor, te nombre doy de gracias y que Jesús. los guardes y los Amén bendigas. y amén. Amén y amén. Muy bien, mis amigos míos. Ya todos tienen su Biblia a la mano porque vamos a empezar a leer Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1 al capítulo 4. Así que necesito que me levanten la mano quien quiere leer. Muy bien, Kenny, Fanny, adelante amigos, anímense, no pasa nada. Con dos más que levanten la mano o uno. Ah, muy bien, muy bien. ¿Uno más, chicos? Muy bien. Ya si quieren yo leo el capítulo del capítulo, el versículo del día, chicos. Pero bien. Con 4 estamos bien. De momento son 4 capítulos que vamos a leer. Kenny, vas a leer el capítulo 1. Hola, buenas noches, Gracie. ¿Cómo se llama? Hola, Kenny el capítulo 1. ¿Quién iba a leerlo? Ah, Fanny el capítulo 2. Amelie el capítulo 3 y Toñito el capítulo 4. Y no sé si alguien gusta leer el versículo diario. ¿Alguien gusta leer el versículo diario? El versículo diario, chicos, es Salmos 34:17. Si quieren lo leo yo. Bueno, yo leo el versículo diario, ¿va? Entonces, chicos, creo que ya todos estamos listos. Ya todos tienen su Biblia, ya todos tienen su capítulo. Así que adelante, amiga Kenny, puedes empezar. salutación, perdón. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librara de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracia a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia,
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y muchos más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, porque por perdón, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque por fe estáis firmes. Esto, pues, determinaré para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel quien me contriste, aquel con el que yo contriste? Y esto mismo recibí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos quienes me debieran gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de vosotros, el de todos vosotros. Porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para con este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ansiedad de Pablo en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Ministros del nuevo pacto, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayaremos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, viendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derivados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte
por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior no obstante se renueva de día en día, porque la ve tribulación momentánea, produce en vosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén, amén. Bien, y yo les voy a leer el versículo del día que dijimos que era... Ah, no, miren. Lamentaciones 3, 22 y 23. Ay, Lamentaciones. Puro lamento. A ver, juntas. Ay, chicos, no lo encuentro. Se me pierde. Acá está, Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén, chicos. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo no acordarnos de que Dios nos ama tanto, que tiene tanta misericordia de nosotros? Pero bien. Amén. Ahora sí, amigos, vamos a la parte buena. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Algún versículo favorito? ¿Algo que le haya hablado la palabra hoy? ¿Algún pequeño testimonio? ¿Quién quieres hablar? Perdón, se me había olvidado bajar la mano. Pero No. a mí me gustó, bueno, tengo subrayado, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ok. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún versículo que le haya gustado, que haya dejado subrayado? Si no, en todo caso, yo sí puedo... A ver, ¿quién levantó la mano primero? ¿Fanny o Toñito? Fanny. Yo puedo. Adelante, Fanny, adelante. Uno que también a mí me gustó, también subrayé uno que Kenny, y también subrayé el 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que mudéis dando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y ya. O sea, como que, o sea, me gustó como que todo, pero como que igual sí fue de los que todo me gustó, pero el que no me gustó fue ese, así. Bien, amén. Toñito, ¿dejamos hablar a Kenny primero? ¿No pasa nada? No, que el primero Peñito, yo todavía no perfecciono lo que voy a decir. Habla. Bueno, a ver, si no... Tú primero. A ver, Toñito, va. Primero el caballero. ¿Primero qué? No escuché. Primero el Primero el caballero. Bueno. Dale, Está bien. dale. Pues, el que a mí me gustó
pues obviamente Segunda de Corintios, y está en el capítulo 1, versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. La verdad, antes de la llamada, por el día que he tenido el día de hoy, solo me dio la oportunidad de leer el primer capítulo con atención. Pero, no, hombre, el primer capítulo me encantó, está lleno de cosas que agarrar. El punto es, yo estaba reflexionando de estos versículos y me acordé de algo que para mí me cambió la perspectiva de esto, y es que al Espíritu Santo también se le llama consolador. Entonces, aplicando la misma estrategia que ocupó Fanny la última vez de cambiar la palabra amor por Dios, yo cambié la palabra consolación por el Espíritu. Entonces, si lo volvemos a leer así, diría, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, que sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois del Espíritu Santo. Amigos, Dios ha mandado a un consolador que nos ayuda a medio de nuestras aflicciones. Y si me pongo a hablar de las aflicciones, te prometo que me tardo toda la hora yo solo, porque del 5 al 7 habla de prácticamente lo mismo. Donde en la palabra misma dice en un salmo que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Y esto no necesariamente se trata de cuando alguien te rompe el corazón, literalmente, sino es también cuando estás pasando por una tribulación. Mientras más grande es tu tribulación, ahí también se hace más grande la gloria de Dios con el Espíritu Santo estando contigo. Y el versículo 7 para mí es un recordatorio y un alivio en mi corazón, sabiendo que aunque tenga aflicciones en este mundo, también soy compañero del Espíritu Santo, que ahí va a estar apoyándome y ayudándome en cualquier aflicción. Así que es lo que voy a decir. Si nadie habla, voy a seguir hablando de lo mismo, pero por favor hablen. Amén, amén. Gracias, Toñito. Adelante, amiga Kenny. Lo mío es muy cortito, pero igual de lo que subrayé un poquito antes, el 16. Por cuanto se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y pues y aquí ya lo decían con Moisés, y que cuando en Cristo se nos es quitado el velo, pero pues yo creo que el velo se puede, ahora sí que decir, de muchas maneras. O sea, ya sea la ceguera del mundo, que como yo pongo de ejemplo, que el mundo ofrece unas cadenas de oro, ¿no? O sea, que la gente dice, wow, están muy bonitas porque están de oro y qué lujo, ¿no? Pero siguen siendo cadenas después de todo. Y cómo es que la gente no se da cuenta y nada más piensan en la belleza, ahora sí, porque imagínense unas cadenas así de oro decoradas con flores y todo, y se las ponen y dicen, ay, unas pulseras, no sé, pero pues realmente siguen siendo cadenas, pero la gente cegada, que todavía se les cubre el velo, pues eso, están cegadas. Y como yo siempre ando duro y dale con la misericordia y el no guardar rencor, creo que esto también tiene que ver con, bueno, que nosotros tenemos que tener muchísima paciencia y misericordia con las personas que están cegadas, incluso las que apenas están pisando los caminos entrando el camino, que apenas se les está, pues ahora sí que quitando esa ceguera cuando aceptaron a Cristo, que aún ellos pueden tener algunos errores o quizá el hecho de que quizá no entiendan esta palabra o la confundan. Y pues sí, o sea, no está mal que nosotros pues les digamos, no, pues esto va así, ¿no? Porque si no lo hacemos, no por orgullo, porque no vamos a como a corregirlos con así de que, ay, yo sé más que tú, ¿no? Pero pues sí podemos tratar como exhortarlo en algunas cosas, siempre con el tacto y saber que después de todo ese velo sigue ahí, o sea, no sigue ahí como tal, pero pues muchas veces el velo puede significar también en que no dejamos obrar al Espíritu Santo completamente, porque veo que muchas personas cuando llegan a Cristo como que piensan que
Dios va a hacer todo, y sí, lo va a hacer todo, pero pues hagan de cuenta que, pues el cambiar, ¿no? Porque dejar morir al viejo hombre es nosotros esforzarnos por no volver al pecado. Y mucha gente piensa que así que Dios pues lo va a hacer como que solo, o sea, como que de un día a otro va a pasar y que la persona va como dejar de pensar en eso y ya va a ser libre. Pero realmente hay que esforzarnos en eso, porque como dice una canción, el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Entonces, cuando nosotros sentimos que todavía el espíritu no, o sea, que no está obrando, o cuando sentimos así como esa presión de que ¿por qué me está pasando esto? De no sentir o de no sé, como que no notar un cambio en nosotros, que como tal no estamos pecando, pero no sentimos como ese sentimiento, no, o no sentimiento, porque no es de sentir, es creer, pero ese como no sé, como esa convicción, realmente nosotros lo único que tenemos que seguir es humillándonos, a entregarle todo a Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque Él sigue ahí. A veces puede guardar silencio, pero sabemos que sigue ahí, porque ese velo ya se rompió cuando llegamos a los pies de Cristo, ese velo ya se rompió y nosotros estando aquí presentes, estando aquí, Dios todo lo está viendo. Entonces, esforzarnos, porque si dejamos morir al viejo hombre, entonces tenemos que hacer todo para no volver a los pecados que ya hicimos, pero pues también siempre caminar sabiendo que Dios nos ve, o sea, sí disfrutar de nuestra juventud, como dice Eclesiastés, pero siempre sabiendo que Dios nos ve y no por temor, un temor malo, sino es un máximo respeto a que le tenemos a nuestro Señor por lo que es nuestro Padre Celestial. Entonces aquí, pues sí, chicos, la verdad, eso es todo, pero sí que nosotros ya no tenemos ese velo y solo hay que seguir esforzándonos. Amén, amén. Qué bonito. Oh, me gusta escucharlos, amigos. Fanny, adelante, amiga. Creo que estoy un poquito enferma, no lo sé. No sé si es alergia o es enfermedad, pero al rato lo averiguaré. Entonces, perdón si sueno así. El que me gustó fue el capítulo 2 del 5 al 11, que es donde pues Pablo acerca de perdonar al ofensor. Cuando lo leí, vino a mí lo que es bueno, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Siento que cuando lo leía, de cierta manera me hizo recordar a cuando, no sé, está un grupo de amigos que, no sé, nosotros que somos jóvenes de Gali, estamos en un grupo de amigos y por alguna X o Y razón sucede algo mejor, alguna diferencia entre ciertas personas y qué es lo que pasa, empieza a haber división. Entonces, siento que el final de esa parte en el 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. Siento que a veces nosotros nos dejamos llevar ahora sí que pues por eso, de tomar como que bandos cuando no debería ser así. No digo solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Nosotros no tenemos que como que tomar bando de nadie, sino que siempre pues estar como es en unión y saber que si le hacemos a lo mejor una ofensa a alguien, no solamente se la hacemos a esa persona, sino también pues a las demás personas de las cuales nos rodeamos, ¿no? Que también perjudicamos a ese grupo o círculo de amigos y amigas que nosotros tenemos y pues ahora sí que pues perdonar esas ofensas y seguir permaneciendo unidos en Cristo para que precisamente Satanás no venga a ganar ventaja utilizando eso a su favor para seguir creando divisiones y cosas que obviamente pues no van conforme a lo que Cristo nos ha llamado a hacer, ¿no? Y pues ya, nada más era eso. Amén, amén. No dejarnos usar por el enemigo, chicos. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Adelante, amigo Sammy. Luego vas tú, Pepe. Te vi. Gracias, bro. Bueno, más que nada, lo mío está en 2 Corintios, capítulo 2, versículo del 5 al 11, en la que Pablo habla igualmente sobre el perdón, como decía Fanny. Sin embargo, hay algo que me gustó mucho que dijo Pablo, que dice,
porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Hubo una situación, y lo voy a contar, ni la persona agraviada, ni a la persona que hizo el agravio, pero hubo una situación en la que lastimaron a un amigo mío, en la que lastimaron a una persona que yo aprecio. Y no solo la lastimaron, sino que también por fuera hablaron cosas que no son. Y eso a mí me dolió mucho. Y yo en cierto punto agarré como ese rencor, ese enojo, ese disgusto hacia la persona que había cometido, que había hecho eso a mi amigo, que había dicho cosas que no sobre mi amigo y que la misma acción había lastimado a mi amigo. Pero un día hablando con él, él me dice, Samuel, si yo ya perdoné a la persona, lo que yo te pido es que tú la perdones. Si yo ya olvidé lo que hizo esa persona, lo que te pido es que tú olvides. Si yo ya tuve a mí que me agraviaron, a mí que yo fui el que pagué los platos rotos, a mí que fue el que verdaderamente sufrí de primera mano lo que pasó con esa persona, él me decía, tú perdónalo. Pero yo me sinceraba con él y le decía, pues es que me es muy difícil. Me es muy difícil porque yo estuve durante todo el proceso eh, de lo que pasó. No todo desde que inició, pero todo al menos en muchas cosas yo tenía el contexto. Y le dije que yo no puedo porque yo estoy viendo los dos lados de la moneda, tanto viendo de este lado como del tuyo. Y fue ese dolor que yo puse sobre mí. Y precisamente yo quería llegar a este punto porque un día yo haciendo lecturas diarias y él me va a dar la razón, que hubo un día que le dije, Toño, en este caso Toño era mi consejero, un consejero que si ustedes tienen algún consejo, quieren algún consejo, pídanselo a Toño. Yo le preguntaba, Toño, ¿cómo es que yo puedo decir esto? Y él me decía, no, Samuel, haz esto, esto, esto y esto, mira esto. Pero yo leyendo en mi devocional, encuentro este texto en el que dice, y a los que tú ya perdones, también los voy a perdonar yo, para que el enemigo no se gloríe en nosotros, ni en las maquinaciones. Y aunque es difícil muchas veces perdonar a las personas que agredieron a personas que nosotros queremos, a personas que nosotros somos de primera mano, amigos cercanos o familia cercana a nosotros, es difícil, pero tenemos que empezar también a practicar ese perdón. Aunque duela, aunque queme, aunque sientas ilógico hacerlo, la cruz es totalmente ilógica, chicos. Un hombre perfecto pagando los pecados de personas imperfectas. No tiene lógica. No tiene lógica en el pensamiento humano, pero sí en la lógica de Dios. La lógica de Dios es la que extiende el perdón. El perdón, aunque tal vez tú sientas que la persona no lo merece, dime, ¿quién es merecedor del perdón? Honestamente, nadie. Sin embargo, Dios lo entrega, y no solo lo entrega, sino que lo vuelve un odre nuevo, una vasija nueva. Entonces, aunque es difícil externar el perdón a una persona o a muchas personas que hayan agraviado a alguien que tú quieres, es necesario hacerlo, porque el perdón es la base de la mayoría de las acciones que hace un cristiano, porque el perdón refleja a Cristo y nosotros reflejamos a Cristo. Y pues es eso, chicos.
Amén, amén. Amén, Samuel, amén. Qué bonito. Pero bien, chicos, ¿alguien más que quiera hablar? Pepe, tú habías levantado la mano antes. Pepe, ¿quieres hablar, amigo? Sí, sí. Dale, dale, amigo. Va. Bueno, yo no leí como tal, estuve escuchando. Y normalmente cuando escucho, mi déficit de atención no me permite prestar atención, pero esta vez sí presta atención a varias cosas. Y de los versículos que escuché que más me gustaron fueron, bueno, más bien el único que caché, así como completo, que lo pude comprender, fue del capítulo 4 versículo 18, que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Bueno, eso es algo que ya me ha quedado muy claro, yo creo, estos últimos meses. El hecho de que nosotros necesitamos como humanos que pues estamos en la tierra, humanos terrenales, que necesitan ver las cosas físicas para poder creer en ellas. A veces, o la mayoría del tiempo, con Dios no es así, porque Dios no siempre nos va a mostrar un milagro para que nosotros creamos en Él, porque Él no quiere que nosotros creamos solo por vista, sino también por fe, tener esa convicción de que cuando llegue la prueba, nuestra fe no flaquee, porque nuestra fe va a estar firme, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y pues a mí ya, me llevó mucho eso, porque pues incluso también en otros capítulos de la Biblia, como en Juan capítulo 20, versículo 29, dice: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y me gusta mucho el hecho de saber que Dios nos quiere enseñar a todos que tenemos que empezar a basar nuestra relación en Él, en una fe que no necesariamente se guíe sobre algo visible, sino sobre algo invisible que es Dios. Nosotros tenemos un Dios invisible. Ay, perdón, hay mucho ruido por mis perros que están ladrando allá afuera en el patio. Así que voy a hablar más fuerte. Pero me gusta mucho el hecho de que nosotros tenemos un Dios invisible al cual no tenemos que estar dependiendo de una imagen o de una estatua hecha de piedra para poder creer en Él, porque pues los milagros de Dios... ¡Ah! ¿Cómo me chocan los perritos? Perdón. Me gusta bastante el hecho de saber que Dios nos enseña a través de su palabra y a través de muchas pruebas sobre el hecho de creer en Él, no solo por las bendiciones que Él nos da físicas, porque claro, Dios te va a dar bendiciones físicas y claro que Dios nos va a bendecir, y vamos a poder ver su gloria visiblemente aquí en la tierra, pero no tenemos que basar nuestra fe en lo que Dios hace únicamente ante nuestros ojos, sino también en nuestro interior, en nuestro corazón, porque Dios lo que quiere es que tengamos una fe con convicción de que incluso cuando su Espíritu Santo no se manifiesta en nosotros como nosotros queríamos que lo hiciera, de que nos tirara o de que empezáramos a hablar en lenguas o de que empezáramos a estremecernos, tener la convicción y la certeza de que el Espíritu Santo está ahí con nosotros, el hecho de saber que Dios es nuestra heredad más preciada y más profunda, no, justo no por vista, sino por convicción y por fe, también me gusta mucho, porque en Salmos capítulo 16, versículo... permítanme. Versículo... ¿qué onda? Me perdí. Versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y pues prácticamente la heredad más hermosa que nos ha tocado es pues tener la gracia de Cristo y tener a Dios en nuestra vida. Y no tenemos que basar pues nuestra fe, como ya lo dije, únicamente en lo que vemos, sino en Dios, para que nuestra fe esté firme y no flaquee solo por no sentir la presencia de Dios o por no ver bendiciones en nuestra vida que forman parte de nuestra relación con Dios, pero no es el fundamento en donde tiene que estar nuestra fe, sino en la roca que es Cristo Jesús. Y pues ya, es lo único que tengo para decir. Amén, Pepito, amén. Amén, amigo. Adelante, amiga Meliel. Bueno, yo marqué de los capítulos que leímos el capítulo 4, versículo 17 y 18.
Lo leí también en otra versión, es la de una aplicación en lenguaje actual, creo que es la TLA, algo así. Y bueno, la que leímos fue porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en la otra versión que también pues estuve como que viéndola, el 17 dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora, no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna. Y, por ejemplo, yo me identifiqué con estos dos versículos porque a veces me pasa que me clavo tanto en mis problemas y siento que se va a acabar el mundo. Y pues recordar que solamente en Dios es donde vamos a encontrar esa gloria y que realmente a veces nos ahogamos en un vaso de agua y decimos, no, no es que ya se va a acabar todo, cuando realmente son pequeñeces, o sea, son cosas que van a pasar, ¿no? Como lo dice aquí en el 17, no van a ser eternas, ¿no? Y pues eso, nada más como que recordar que en Dios es donde vamos a poder descansar y más que nada encontrar esa gloria. Amén, amiga, amén. Amén, amén. Bien, chicos. ¿Alguien más gusta comentar algo? Adelante, Toñito. Bueno, esto ya es corto, la verdad. Es también en Primera de Corintios, no, Segunda de Corintios, pero el capítulo 1, versículo 11, que dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y yo me quiero basar en la primera parte del versículo que dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Amigos, muchas veces vemos a personas pasar por tribulaciones, por problemas, y muchas veces nosotros no sabemos cómo ayudar. Pero aquí dice que nosotros podemos actuar a favor por algunas personas con simple hecho de orar por ellas. Hay en diferentes partes de la Biblia habla sobre la importancia de orar por los demás. Incluso hay una historia completa que está en Hechos, que es cuando eh, meten a Pedro en la cárcel y la iglesia comienza a orar por Pedro y luego se le aparece un ángel a Pedro y lo saca de la cárcel. Nosotros tenemos la capacidad de poder ayudar a los demás orando por ellos. No me acuerdo qué versículo era, creo que estaba en Santiago capítulo 2, si no estoy mal, que decía confesar sus pecados unos a otros y orando unos por otros, porque la oración del justo es eficaz. Igual, nosotros podemos apoyar a los demás orando por los demás, por esas personas. La palabra misma lo dice, oren unos por otros, y la oración del justo es eficaz. Si tú tienes tu oración, si tú tienes tu relación con Dios, Él te va a escuchar y va a ayudar también a esa persona. Nosotros tenemos la capacidad de poder ayudar a los demás con eso. Tal vez parece poco, tal vez a nuestros ojos parece que no está pasando nada, pero solo Dios y esa persona saben lo que pasan. Así que yo los invito a orar por esas personas que ustedes saben que tal vez no están pasando por un buen momento, porque a veces caemos en esa indiferencia de dejarlos en lo suyo, en creer que nosotros no podemos hacer nada. Y tal vez es verdad, humanamente no podemos hacer nada, pero espiritualmente podemos orar por esas personas. Así que es lo que yo quería compartir. Amén, Toñito, amén. Amén, amén. Amén. Fanny, ¿tú querías hablar antes? Vi que habías levantado la mano. Sí. Adelante, Eh, adelante. Y luego va Kenny.
Las damas primero. Cuando leí el capítulo 4, en el versículo 2, empezando el capítulo, pues en el 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y luego el otro que resalta igual, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Eso me hizo recordar, o sea, como que uniendo esos dos, me hizo recordar que hay veces en las que, no sé, vamos en nuestro día a día y de repente cuando nosotros compartimos nuestra fe, pasa que a lo mejor otras personas de que, sí, yo también creo en Dios, pero yo creo en Dios de esta parte nada más, o solamente en esta parte, ¿no? Concuerdo con y ya como que moldean a Dios a su manera, ¿no? Entonces como que me hizo como que recordar a eso, pues al final del día nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, ni tenemos que adulterar la palabra de Dios sigue siendo la misma y Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, siento que sería bueno, al menos esto ya es más para mí, pues yo hablar con el Espíritu Santo para que me tenga las palabras para yo comunicarles de cierta manera a las personas con las que me topo, que es muy seguido en el trabajo, que sí creen en Dios, pero lo moldean a su manera. Entonces, cuando he tenido esa situación, sinceramente no he tenido qué palabras certezas poder decirles, porque sé que obviamente lo que están diciendo no va conforme a lo que es de Dios. Entonces, sinceramente tampoco sé cómo expresarlo con palabras para que igual ellos no se sientan como atacados, digámoslo así, porque tampoco es el chiste. Entonces, sí, o sea, es nada más me quedé pensando en eso y pues ya tendré que orar yo al rato. Así que, pues nada más esos chicos. Amén, Fanny, amén. Amén, amén. Adelante, Kenny. Con lo que decía Toñito de apoyar en la oración, pues realmente yo también pensé en, como dice, de que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, y aquí lo dice, porque pues cuando alguien está pasando por algo, quizá casi no se ve, o sea, realmente no, muchas veces no se ve cuando alguien está pasando por algo que realmente le aflige el corazón. Y pues como dice Toñito, no sabemos por qué están pasando las personas. Y sí, orar por ellos, o sea, como yo lo decía ayer, que el verdadero amor, lo que es amor realmente, no querer sino amar, es eso de que decir, no, pues yo incluso oro por mis hermanos, porque los amo, ¿no? Pero pues realmente yo me pongo a pensar en que cuando la persona de verdad se note su aflicción, obviamente que siempre con el debido respeto, porque a veces puede ser incómodo que sea una chica o un chico y que nosotros como chica o así vayamos y pues le demos un abrazo, quizá puede ser incómodo, ¿no? Pero el hecho de que tan solo poner una mano en su hombro o algo, no sé, como que si algo te hace sentir como ir con esa persona cuando esté en un momento, siento que realmente es algo, un consuelo que podemos darle por muy pequeño que sea, porque igual no podemos poner nuestro consuelo en las personas, o sea, no podemos confiar en los demás antes que en Dios. Sí, podemos hablar y consolarnos en los que nos rodean a veces. Un abrazo no es algo que reconforta, ¿no? Y no es nada malo. Pero si no buscamos primero a Dios, si no buscamos el consuelo del Espíritu Santo, que Jesús mismo dijo que es nuestro consolador, entonces, ¿cómo esperamos salir de esa tristeza, de estar afligidos? Si no buscamos a nuestro único fiel amigo, buscar el consejo y la principal guía del Espíritu Santo, porque no podemos ni siquiera confiar en nosotros mismos ni en los demás, confiamos en nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero pues si la persona pues de verdad se ve así, como muy afligida y todo. Y no es que, creo que por pena luego no lo hacemos, pero sí de verdad como que te hace sentir acercarte mínimamente, ofrecerle un brazo de apoyo, porque muchas veces creo que todos hemos pasado por una situación en la que ni siquiera podemos permanecer de pie, de lo mal que podemos estar muchas veces, aunque sea, eso puede significar mucho. Por ejemplo, en la oración no,
O sea, ya cuando termina la predicación, me pasó una vez que una amiga que yo, pues la empecé a tratar por eso, de hecho, ya tengo una muy bonita amistad con ella, que pues yo la vi como muy, afligida, no sé, y pues me dio por poner mi mano en su hombro, ¿no? Y yo pues no pensé que me contestaría ni nada, pero en vez de poner su mano en mi hombro también, o algo así, ella fue y me abrazó y la verdad sí, pues sí se desahogó bastante. Y yo sé que ella realmente lo necesitaba y si nosotros vemos como que una persona está así, sí, con todo el respeto, si es una persona pues de nuestro, o sea, de que si es una chica o un chico, o incluso si es un señor mayor o alguien menor a nosotros, sé que a veces el consuelo es mucho, o sea, puede tener mucho peso cuando están en una situación en la que a veces se sienten como que nadie los busca. Y sí, sabemos que al final el único que va a buscarnos es Jesús, realmente es Él el único que va a buscarnos, pero es cuando la persona se siente así como de que realmente no hay nadie, y yo sé que es muy feo, y cuando le damos, aunque sea un pequeño, o sea, por más pequeño que podamos darle, la persona puede apreciarlo mucho. Realmente, cuando tengan la oportunidad, cuando se los haga sentir de verdad, no por cosas malas ni nada, pues sí, háganlo porque de verdad puede significar bastante. Y cuando tengan la oportunidad que no les dé pena, recuerden que aunque no lo conteste o pues, ajá, saben que pues al menos nosotros habemos cumplido, ¿no? Es de que siempre tener ese corazón, ¿no? Porque recuerden que Dios ve el corazón. Y eso es todo, chicos. Amén, amén, amigos. No sé por qué levanté la mano. Sí. ¿Cómo se llama? Amén. Bien, chicos. ¿Alguien más gusta comentar algo? A ver, ¿quién pasó primero? A ver. A ver, Gris. Tú primero y luego Fanny, ¿va? Te iba a decir que pasara primero a Fanny. Ah, como quiera. Fanny, ¿quieres pasar? Primero Grey, primero Grey. Va. Bueno, yo también quiero mencionar algo que la verdad es muy rapidito, yo creo, pero es algo que estaba ahorita yo meditando, que es también en el primer capítulo, con la salutación, pero es cuando dice aflicciones de Pablo, que es cuando dice, bueno, no les voy a leer los versículos para no hacer más largo esto, pero es cuando dice el 5, 6 y 7, que creo que pues todos hemos, bueno, la mayoría creo que también habló de este capítulo, de esos versículos, pero la verdad es que, chicos, sí, hay momentos, hay procesos, hay situaciones donde la verdad uno luego no entiende qué onda. Luego uno dice, justo en este momento tenía que pasar esto. O luego hay procesos que a veces yo una vez escuché a alguien decir que a Dios no le puedes reclamar. Y es una realidad, chicos, a Dios no le podemos decir tanto así de, ¿por qué Dios y por qué esto? Porque pues no, ¿verdad? Pero hay momentos en nuestra vida que podemos nosotros, en nuestros pensamientos, pensar como, ¿por qué? O sea, ¿por qué viene esa situación a mi vida? ¿Y por qué todo esto? Pero chicos, todo proceso va a tener un propósito. Y esto, me estaba recordando que es algo que creo que fue la primera vez que prediqué, que hablé de esto. En todo proceso tiene un propósito. Tampoco hay un propósito sin un proceso. Es algo que en medio del proceso creo que todos hemos tenido un momento en nuestra vida que hemos dicho, aquí, en ese momento, en el momento más difícil de mi vida, yo pude ver la mano de Dios. Al menos en mi vida, pues, ajá, yo siento que en el proceso más difícil de toda mi vida fue ahí cuando verdaderamente conocí a Dios de una manera que jamás había conocido y que jamás creo que hubiera sido posible que yo lo conociera si no hubiera pasado por eso. Y creo que todos lo tenemos y creo que en nuestra vida va a ser necesario que pasemos por eso. Recuerden que Dios nos moldea, nos transforma, nos restaura. Y cuando nosotros en verdad le decimos, Dios, quita todo lo que no te guste de mí, cuando le decimos eso, cuando decimos, quiero cumplir tu propósito en mi vida, chicos, no nos damos cuenta, pero a veces Dios está contestando nuestras oraciones y las contesta también por medios de procesos o las contesta por medio de situaciones que a veces no estamos entendiendo como el porqué de las cosas, pero nos procesa para por medio de esos momentos llegar a lo que Él quiere para nosotros. Creo que ya muchos
hemos visto tal vez videos de que le pedimos paciencia a Dios y nos va a poner situaciones en nuestra vida que pues nos enseñen a tener paciencia. O le vamos a pedir a Dios, no sé, no enojarnos tanto y nos va a poner situaciones que tal vez en su momento nos van a enojar, pero ahí es donde tenemos que estar bien llenos del Espíritu Santo y aplicar los frutos del Espíritu. Y también por medio de esos procesos van a ser cuando vamos a conocer, créanme que de una manera a Dios en momentos tan vulnerables, porque hay veces que, o sea, lo puedo decir así, que cuando buscamos a Dios, cuando estamos en momentos muy difíciles, pero cuando ya no estamos en momentos tan difíciles, es ahí cuando lo dejamos de buscar. Y créanme que a Dios le gusta que lo busquemos también en momentos difíciles, pero Él no es solamente eso, Él es nuestro amigo, es una relación que día con día se nutre y no es simplemente buscarlo cuando todo está mal, sino también buscarlo cuando gracias a Él y porque Él nos ayudó, podemos decir que pues estamos bien, ¿no? Y lo otro que quería hablar era cuando dice el 12, que dice, porque nuestra gloria es esta, testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conocido en el mundo y mucho más con vosotros. Algo que me pegó más fue cuando dice el testimonio de nuestra conciencia. Chicos, bueno, cuando nosotros podemos hacer muchas cosas, demostrar muchas cosas, estar en la iglesia y orar y levantar nuestras manos y cantar y todo eso, pero verdaderamente, ¿cuál es el testimonio que nuestra conciencia está dando? ¿Cuál es ese testimonio que nosotros sabemos más que todos? Ese testimonio, nuestra conciencia está en paz, nuestra conciencia de verdad está bien, o podemos decir que estamos plenamente en paz con todo lo que está en nuestra conciencia, porque pues obviamente van a haber veces que tú vas a estar bien, así bien, y de repente te acuerdas de algo que pasó. Y dices, uy, no, sí hice mal. Y no le pedí perdón a la persona. Y estás ahí en tu vida y te vuelves a acordar que no pediste perdón. Estás ahí y te vuelves a acordar que no pediste perdón. El perdón te libera. Y a veces no es solamente para la otra persona, sino también es para nosotros mismos. Créame, el perdón te libera completamente. Y a veces hay que aprender a hacerlo, a ser humildes de corazón. Y pedir perdón, tal vez ni siquiera tú sientes que lo hayas ofendido, pero si tu hermano se sintió ofendido, tu amigo, tu hermano en Cristo, refiriéndome a eso, tu hermano en Cristo, es mejor pedir perdón, siempre. Porque el testimonio que nuestra conciencia dé siempre tiene que ser congruente. Tiene que ser congruente nosotros como hijos de Dios en todo lo que hagamos. Tanto en nuestra conciencia como en nuestras acciones y como también lo que demostramos también, ¿verdad? Así que bueno, eso es todo, chicos. Amén, amén. Amiga Fanny, adelante. Es que se me olvidó que iba a decir otra cosa con el mismo texto de hace ratito, del capítulo 4, de que pues no prediquemos con nuestros propios, o sea, con nosotros mismos, ¿no? Entonces me hizo recordar a que recientemente, justamente, estaba viendo un video de una creadora de contenido que precisamente reaccionaba a videos al azar sobre creadores de contenido o influencers que hacen contenido pues cristiano o acerca de reflexiones y así. Entonces hubo un video justamente en donde la chava hablaba acerca del hecho de congregarse o no y sacaba pues contextos muy fuera de lugar que obviamente no va con esa intención a lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, realmente no iba conforme a. Entonces, siento que igual nosotros, no solamente ser cuidadosos a la hora de, pues, leer la Biblia, sino también que día a día estamos con nuestro celular, estamos
quién sabe cuántas horas, creo que hasta unos tienen más de 10 horas que pasan en la pantalla. En redes sociales no sé cuánto tiempo pasan, pero mínimo unas 5 horas se han de pasar, o 2, bueno, mínimo una hora deben de pasar en alguna red social. Entonces, tener mucho cuidado de nosotros mismos, filtrar ese tipo de información y ese tipo de creadores de contenido a los que a lo mejor estamos siguiendo, y no solamente dejarnos llevar por lo que digan esos creadores de contenido, sino realmente agarrar la Biblia, la palabra de Dios, y buscar y pues preguntar. Ahora sí que pues Dios no se molesta cuando nosotros preguntamos, o sea, no cuestionarlo, sino simplemente pues preguntamos, y obviamente pues Él nos va a guiar hacia a lo mejor las personas, o mismo, el mismo Espíritu Santo es el que nos va a dar respuesta a esas preguntas. Y pues ya nada más quería decir eso. Amén, amén. Amén, amén. Grace, si quieres volver a hablar o dejas la mano arriba. No, pero deja la mano arriba. Ah, bueno. Pues bien, chicos. ¿A alguien más? ¿Cómo se llama? ¿Gusta compartir algo? ¿No? Yo también quiero compartirles algo. Voy a tratar de ser muy breve. Es en 2 Corintios, el capítulo 3. Específicamente el versículo 4, 5 y 6. Se los voy a leer en la traducción de la TLA, porque lo estaba viendo y en un principio no me quedó muy claro, pero ya leyéndolo aquí me quedó más claro. Dice: y fíjense cómo estos 3 versículos tienen que ver con todo lo que todos dijeron. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo es cierto. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Y ahorita los estaba escuchando todos, como en su principio Samuel habló del perdón, Fanny, o sea, todos hablaban algo en específico, pero todos llegaban a un punto en el que decía algo similar al del versículo 5, pero nosotros no somos capaces de hacer algo. Y pues los que pues, son más, pues que están más tiempo en las llamadas aquí, saben que a mí me gusta mucho decir esto. Nosotros no somos nada. Somos siervos inútiles, somos polvo. Y como yo, o sea, 23 años en el mundo, poquito, ¿cómo se llama? 24. No, 23. Llega a los 23. Ya 24 los cumplí estando aquí. ¿Cómo se llama? ¿A quién no le ha pasado que por momentos se emociona porque todo está saliendo bien? Y no recuerdo quién de todos lo dijo. Creo que lo dijo Kenny o Grace. Que ves que todo está saliendo bien y te dices, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y de repente ¡pum!, te topas con pared. ¿Qué crees? Estás haciendo las cosas por tu propia prudencia y no con la de Dios. Entonces, yo leía esto y los escuchaba a ustedes y decía, ¿cómo muchas veces... Amigos, espérenme. Les pido una disculpa. Que muchas veces nosotros no somos capaces de hacer algo. No, muchas veces no. No vamos a ser capaces de hacer las cosas sin Dios. Nosotros no podemos ir y orar por un amigo si nosotros mismos a veces no estamos bien, si no tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Y ahorita estoy trabajando en un lugar y me decía una persona. Esta persona había ido ¿cómo se llama? A cárceles a predicar el evangelio y orar por personas. Y dice que muchas veces se encontró con endemoniados. Y que una vez fue una persona a orar por un endemoniado. Y el endemoniado le dijo todo lo que estaba mal, que estaba en pecado, que había hecho esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Básicamente lo quemó, lo expuso. Y me dice, tú no puedes ir
y hacer las cosas sin Dios. O sea, y es verdad que podemos hacer ciertas cosas. Y algo cierto decían para los que pues no están con nosotros en Gali, en la iglesia. El sábado pasado en el servicio de jóvenes predicaban que sobre los adoradores, que muchas veces podemos ir, cantar, ir con un rostro alegre, podemos hacer muchas cosas y todo lo que quieras. Pero tú no sabes cómo es la persona afuera, si realmente tiene el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin Dios no somos nada. Pero cuando estamos con Dios, tocando el versículo 6, dice, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos hemos juzgado, hemos dicho una mentira, todos hemos visto con lujuria, hemos cometido infinidad de pecados. Y por la ley, básicamente, sí, seríamos condenados y estaríamos prácticamente muertos, en pocas palabras. Pero gracias a Dios, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Porque su sangre nos lavó de los pecados. Y después de que Él se fue, recordándolo 40 días después, dejó al Consolador, como decía Toñito. Y no solo el Consolador, si es el que nos capacita para hacer todo esto. Y ¿saben algo? Yo no iba a hablar ahorita. Yo les iba a decir, ¿saben qué? Aquí ya. Vámonos. Porque realmente yo no sentía la necesidad de decir algo. Pero estaba volviendo a leer todo y estaba escuchando lo que ustedes decían y me topé precisamente con estos versículos. Que muchos de ustedes dicen, es que hay un propósito en el proceso. Es que muchas veces mi familia no está convertida. Es que muchas veces me cuesta trabajo pedir perdón. Es que muchas veces me cuesta trabajo hablar la palabra. Es que muchas veces no quiero yo caer en mi egoísmo. Y claro, esas cosas nosotros no podríamos perdonar tan fácilmente. Nosotros no podríamos hablar de la palabra de Dios tan fácilmente. Pero, por medio de Cristo Dios nos asegura que todo esto es cierto. Que es Dios quien nos da las capacidades de hacerlo. Que todos lo que ustedes dijeron ahorita, incluso lo que yo estoy diciendo ahorita, y yo estoy muy seguro, es porque tenemos al Espíritu de Dios. Porque qué peligroso sería hablar sin el Espíritu de Dios, porque somos humanos y nos equivocamos. Y Fanny lo decía, del influencer, y ese es un punto muy, muy delicado, tener cuidado con lo que vemos. Porque podemos hablar tontería y media. Y si les soy sincero, ese es mi mayor miedo. Y todavía me siento muy tonto al decir que es mi mayor miedo, porque sé que no soy yo el que estoy hablando. Y aún así a veces tengo miedo. Entonces, el punto de todo esto es que no dudemos y no tengamos miedo. De que si realmente tenemos la certeza de que el Espíritu y de que Dios está con nosotros, y si en algún punto tenemos que hablarle a alguien, lo hagamos con denuedo, lo hagamos con esa valentía, con ese valor de llegar y no afrontarlo para avergonzarlo, sino para hacerle ver que hay alguien que todavía lo ama y que le puede dar un perdón. Porque dice, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros podemos ir con alguien más, orar con alguien más, hablar con alguien más, perdonar a alguien más, ayudar a alguien más. Porque si Dios tuvo la misericordia de permitirnos tener al Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no podemos ayudar a otros con eso? Y eso es todo lo que les quería decir, chicos, porque si yo me pongo a hablar, ahorita me agarro hasta las 12 de la noche y no nos vamos nunca. Amén, amén. Pero bien, chicos, me iba a mutear, pero me acordé que estoy dirigiendo yo hoy, así que... ¿Cómo se llama? Ya supongo que ya nadie más quiere decir nada. Ya nos podemos ir a dormir. ¿Alguien gusta llevarse la maravillosa bendición de orar o me la llevo yo? Bueno, me la llevo yo ya que los veo muy amontonados. Si gustan cerrar sus ojos, seguir en oración, chicos. Bien.
Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te doy gracias por esta hora, Señor. Te doy muchas gracias por mis hermanos, mis amigos, compañeros que se han unido en esta noche, Señor, por la vida de Toñito, de Kenny, de Amelie, Fanny, Itzel, Mía, Pepe, Gracie, Javes, Ruth y Samuel, que ya se fue, y de Miguel. Te doy gracias por sus vidas, Señor, porque has permitido que todos saliéramos de casa y nos regresaras con bien, Señor. Que tú has tenido misericordia hoy de cada uno de nosotros, Señor. Que posiblemente en el transcurso del día hemos fallado, hemos hecho algo que no te agrade, Señor, y te pedimos que nos perdones. Que nos ayudes a tener un descanso profundo, Señor, y que podamos, pues, seguir con este tipo de actividades, Señor, poder seguir alimentándonos de tus palabras, Señor. Que el fuego que hay en cada uno de los jóvenes y personas que se unen a esta llamada, Señor, no se apague, que permita seguir avivándonos, Padre. Te pido también por aquellas personas que están pasando por aflicción, por tribulaciones, Señor, por enfermedades, por nuestra amiga Coral, Señor, que pues salió de su operación y se sigue recuperando, nuestro amigo Miguel, que también está pasando por aflicción, por enfermedad, Señor, por aquellas personas que quizás no han podido perdonar a alguien, que todavía tienen problemas en casa, Señor. Y tú sabes la infinidad de problemas que podemos llegar a tener, Señor, y yo te pido de todo corazón, Padre, que pues ayudes a aquellas personas. Ahora, Padre, te pido también que por favor nos ayudes hoy a tener una noche de descanso, que seas tú el que estés hoy con nosotros. Y te doy gracias, Señor, por las cosas buenas y las cosas malas de este día. Bendice a los que se pudieron conectar hoy y aún así a los que no se hayan podido conectar, Padre. Te doy gracias por sus vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre, gracias. Gracias por todo. Amén y amén. Bien, chicos, Amén. antes de irnos, recordemos que no dejen su comunión con Dios, lean siempre que puedan, aunque no toque lectura, ya saben, chicos, tengan su devocional también, mantengan su relación con Dios, oren siempre en la mañana, si pueden orar en la tarde muy bien, y oren antes de dormir, ¿va? Y para los que pues vamos a Gali, recuerden, el sábado tenemos, ¿es el sábado de películas? ¿Este sábado? Igualmente los que no son de Gali están invitados, bueno, creo que solamente Amelie, que estás tú aquí. El sábado vamos a tener una noche de películas ahí en Gali, estás invitada. Y eso es todo. De ahí en fuera, chicos, pues no se separen de Dios, amigos. El mundo sin Dios es un asco, se los digo yo que vengo del mundo, es horrible. No quieren eso, no se pierden de nada bueno. Y bien, chicos, pues bueno, ya, vamos a dormir, que ya es tarde y yo mañana me tengo que levantar temprano y ustedes también. A mimir. A mimir. Descansen, chicos, Dios los bendiga. Nos Gracias. escuchamos mañana. Chicos, diga. Bye.